Vamos a platicar un poquito de las herramientas que tiene el Poli. Entonces, esta sesión se llama Herramientas y Recursos, Acceso a la base de datos de la Biblioteca Digital y del IPN, ¿no? Herramientas y recursos dentro de nuestra unidad de aprendizaje, seminario 3. El contenido que les traigo en esta ocasión es básicamente cuáles son las plataformas de acceso que tenemos más comunes, cuáles son algunas bases de datos a las cuales puedo, en general, aquí lo puse de manera personal, el doctor puede ampliar un poquito que otras bases de datos en donde hay revistas que él ha hecho uso para consultar, para publicar, ¿no? Algunos métodos de búsqueda de información, esto es desde el punto de vista personal. Claramente necesitamos un gestor de referencias y vamos a dar unas pequeñas conclusiones al final, ¿no? Bueno, como siempre, como ya me conocen, ¿qué plataformas de acceso conocen, chicos? Por ahí algunos de ustedes ya habían utilizado, ya han dicho que han estado utilizando algunas. Todo lo que están en Conricit, como tales son plataformas de acceso. Ajá. Sistemas de datos o bases de datos ya son otra cosa. Pero pues yo nada más he ocupado Conricit. ¿Conricit? Uh-huh. ¿Conricit? Conricit, nada más Conricit. Ok. Entonces miren, era otra, ¿no? Que pudo haber sido tomada en cuenta. Miren, conozco yo prácticamente la más habitual, la que todos nos empezaron a dar acceso por ahí, si no estoy mal, del 2013 en adelante. Conricit hizo un consorcio en donde están varias universidades y que nos permite tener acceso a diferentes bases de datos y revistas en donde podemos publicar o consultar bibliografía, ¿no? Es la más común. Está un poco intermitente, me imagino. Ahí está. La otra es la Biblioteca Digital del Instituto Politécnico. ¿Han tenido acceso a ella, chicos? ¿O han escuchado hablar de ella? ¿O ya por como estamos con Conricit, no han tenido curiosidad de...? Yo sí tuve acceso a ella, de verdad que tuve problemas con Conricit, no supe qué sucedió, tuve que mandar correos y todo eso. Entonces, la opción que me dieron fue a través de la biblioteca digital. Entonces, bueno, ahí ya englobados varios buscadores, los parámetros biométricos, está Web of Science, está Private, está Elsevier, ¿no? Y pues sí, ahora es que no la conocía hasta que me dieron esa opción, entonces ahí estuve como utilizándolo mientras echaban a andar a conocer. Ok. Bueno, mi acceso. Claro. ¿Minelli? No. ¿No has tenido acceso? Yo igual que Salvador he entrado por la biblioteca digital al Web of Science, por ejemplo, pero tanto como que me haya sumergido a ver qué otras cosas hay, ¿no? Bueno. La última, pues, la que no voy a hablar en esta sesión, AC Hub, ¿no? Esta surge, estaba yo todavía en el doctorado cuando surgió, en sus inicios, creo que por ahí del 2011, 2012 surgió esa plataforma de acceso en donde su filosofía pues es básicamente que la ciencia debe de ser gratuita, ¿no? Y de libre acceso. Entonces, bueno, esa historia ya ustedes ya la conocen. Ahora, ¿cómo empezamos primero con Conricit? Pues, como lo mencionó por ahí Salvador, hacemos un registro, ¿no? Tenemos que llenar este formato en el cual pues viene nuestro nombre, apellido paterno, materno, correo personal, se confirma su correo y qué institución proceden. Normalmente, en su momento, ustedes pueden dar un correo personal o pueden dar el correo del Poli. Ahí no hay ningún problema. Una vez que hacen su registro, pues ya tienen acceso básicamente a la plataforma
Conrecit, ¿no? En donde al darle justamente el recursos de mi institución, nos despliega la plataforma y nos dice qué revistas y qué bases de acceso tenemos, ¿no? Ahí solamente puse las primeras dos, es una gran lista que ustedes pueden consultar sin ningún problema, ¿verdad? Esta, pues básicamente ustedes la tienen a la mano, ¿no? La otra que no está muy evidente, que incluso desde antes de que surgiera como tal biblioteca digital, antes se nos daba una dirección web en donde podíamos consultar todas las listas de bases de datos que podíamos acceder y no estaba tan personalizado como está ahora, ¿no? Ahora ya dice Biblioteca Digital del Instituto Politécnico, en donde podemos consultar, en este caso, recursos científicos, electrónicos, de uso exclusivo para la comunidad politécnica. ¿Cuál es la ventaja que tienen aquí, chicos? Pues tenemos acceso a revistas multidisciplinarias, ciencias médico-biológicas, ingeniería y físico, ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales y administrativas, otros recursos, libros adquiridos en Taylor and Francis y libros adquiridos en Pearson, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta lista básicamente es la misma lista que tenemos en Conrecit. Donde, pues, por ejemplo, si le doy ahí en multidisciplinarias, me va a desplegar en la parte derecha la de SBESCO, Nature Portfolio, Taylor and Francis Group, Springer Nature Experiments, Pure, que en la mayoría de los casos lo estamos utilizando los profesores para dar nuestro CV, ¿no? Tenemos acceso ahí nosotros y podemos prácticamente poner toda nuestra información. Springer, les digo, solo por mencionar las primeras dos líneas de la página web, ¿no? Como verán, es una gran lista y ustedes pueden tener acceso a ella, todo gracias a que lo único que necesitan tener es el correo institucional. Entonces, ¿cómo acceden a la base de datos de la biblioteca digital? Bueno, en este caso era lo que yo les comentaba. Una vez que le dan en cada una de estas pestañas que tienen del lado derecho, ¿sí? En SBESCO, Nature Portfolio o las que a ustedes les interesen, les va a desplegar otra ventana en donde va a aparecer justamente. Yo ya no lo puse porque ya no me aparece. No sé por qué, pero ya no me aparece. Pero las primeras veces tienes que registrarte con tu correo institucional. O sea, tú dices para la comunidad del Poli o para externos. Hay dos pestañas. Uno le da en para la comunidad del Instituto Politécnico y entonces ustedes se dan de alta con su correo institucional dentro de la página web que les abre y ya básicamente una vez que hacen eso los redirige. ¿A dónde los redirige? Pues a la pestaña donde ustedes seleccionaron. Si ustedes seleccionaron Springer Link, una vez que dan en Comunidad Politécnica, dan su correo, los va a redirigir a la página de Springer Link en donde van a poder hacer uso de la plataforma. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que esto lo pueden hacer vía remota. Entonces ahí no hay ningún problema de, es que tengo que estar en el Poli, salvo algunas bases de datos que ahorita les voy a decir cuáles. Pero hay otras en donde puedo tener acceso de manera remota. O sea que me puedo ir, si quiero trabajar el fin de semana, porque se me olvidó descargar algunos artículos, consultar algo. La revista que estoy consultando, sé que tenemos acceso, aunque sea desde aquí. Entonces voy a tener acceso a ella vía remota también. Entonces de esa manera pueden consultar cualquier revista los sábados y domingos cuando quieran estar de ociosos. Y entonces ahí dicen, bueno, voy a bajar unos artículos, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo acceder a la base de datos del Poli, ¿no? Y entonces ahí es donde yo les comento cuáles son las bases de datos en donde yo normalmente he estado consultando o la mayoría de las veces consulto, ¿no? No pongo ahí las que he pagado, porque no tiene caso decirles, consulto esta, pero tengo que pagar la membresía, ¿no? Sí, por ejemplo, la de IOP, que es de física. Y hay revistas ahí que se incorporaron de electroquímica, de la Sociedad de Electroquímica de Estados Unidos. Y entonces, por pagar la membresía, tengo acceso a ella, ¿no?
pero las que están aquí son las que normalmente tenemos acceso dentro de la biblioteca digital, o incluso, por ejemplo, la de Royal Society, antes estaba dentro de la biblioteca digital, incluso estaba en CoreRecit, pero no sé cuál es la razón por la cual ya no tienen el acceso, vía remota. Si estamos dentro del Poli, podemos acceder a ella sin ningún problema. Entonces, la primera que les comento es American Chemical Society, en donde nosotros directamente podemos acceder a ella estando dentro de la red del Poli. En otras ocasiones ustedes pueden vincular, se pueden dar de alta en la página, en la página de American Chemical Society Publications, se pueden dar de alta y vincular la institución con su correo institucional. Y entonces ya vía acceso remoto pueden acceder, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? Si se dan cuenta ahí, hay un buscador, ¿no? Normalmente ustedes, ¿cómo buscan sus artículos? Buscan la palabra clave, ¿cierto? Si ya saben la revista, ponen el nombre de la revista, ponen el volumen y ponen la página, ¿no? ¿Cierto? O en algunas veces solamente es la página y el año, ¿no? Dependiendo de la base de datos a las cuales están accesando. El número DOI, ¿ya habían escuchado hablar del número DOI? ¿Sí? Bueno, podemos utilizar el número DOI, que es un número específico para cada publicación y por lo tanto solamente nos va a vincular a esa publicación y no nos va a confundir con otra, ¿no? Entonces podemos también colocar justamente en esa parte el número DOI y directamente buscar el artículo. ScienceDirect es otra de las cuales son más comunes, ¿no? ¿Qué podemos ver en ScienceDirect? De igual manera, les digo, ustedes pueden tener un correo institucional, darse de alta dentro de ScienceDirect desde el Instituto Politécnico y vincularlo con la cuenta del instituto, ¿no? Entonces, de esa manera, vean que justamente tenemos lo mismo. Palabras claves, nombres del autor, podemos llenar cualquiera de esos campos, por ejemplo, el de palabras claves, solamente con eso y nos hace una búsqueda general, ¿no? Nombres de autor, la revista, el volumen, normalmente no ponemos el tema, el issue, y solo estamos jugando con volumen y páginas, ¿no? Pregunta, respecto al issue, porque he visto que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el gestor en Mendeley, nunca se llena ese parámetro o hay que estarlo llenando a mano. ¿Por qué no lo detecta? En algunos casos tiene y en otros casos no. Entonces no es regla. No es regla. Las revistas que el issue esté ahí. Okay. Sí. Pero ahorita les voy a decir un tip, ¿no? Más adelante. Cómo poder evitar esos errores, ¿no? Sí. Springer Link, ¿no? Si se dan cuenta, también en Springer Link podemos buscar de manera general por palabra clave, que es justamente en la parte. Voy a utilizar es en esta parte, ¿no? En donde podemos poner ya sea el número DOI o las palabras claves. Y si nosotros queremos hacer una búsqueda un poco más sofisticada, un poco más puntual, podemos acceder a la parte del aquí, búsqueda avanzada, y entonces ahora sí nos despliega, ¿no? Todas las palabras, extracto de frases, si contiene estas palabras, el título contiene, ¿no? El nombre del autor, del editor, entre qué años, etcétera. La otra que les digo que justamente es desde la red del Poli es Royal Society of Chemistry. Para, pues, como yo me muevo más en el lado de ciencias exactas, pues todo esto le queda mucho a Minelli, ¿no? Aunque también a Salvador, porque también hay cuestiones de geofísica, ¿no? De igual manera, nosotros podemos hacer una búsqueda, ya sea por palabras claves, por extractos, como búsqueda avanzada, ¿no? Y si se dan cuenta del lado izquierdo, de igual manera nosotros tenemos aquí una búsqueda un poco más general con palabras claves, ¿no? Entonces, ahí también podemos colocar el número DOI, si ya tenemos la revista, ¿no? La otra es Wiley Online Library. ¿Ya habían escuchado esta? De igual forma, ¿no? La mayoría de las bases de datos o de las revistas donde tienen o estas bases de datos donde hay un número cierto de revistas, podemos buscar nosotros por palabras claves. De igual manera,
vamos a hacer poder buscar estas publicaciones partiendo desde la búsqueda avanzada, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿sí? En donde vamos a poder seleccionar en cada una de estas pestañas si lo queremos en el título, si queremos el nombre del autor, si queremos no sé, alguna frase o excluir alguna otra, ¿no? Y también lo podemos buscar por cita, y es justamente la parte que hemos venido manejando, el nombre de la revista, el año, el volumen, en algunas veces vuelven a poner el issue, les digo, la página, y en algunos otros también tiene un número ese artículo, ¿no? Podemos poner de manera específica ese artículo y nos dará la revista que estamos buscando. Entonces, de forma general, pues la mayoría de las bases de datos en donde tenemos acceso a revistas, siempre podemos buscarlo por dos vías, ¿no? Que es palabras claves, ¿no? Nombres de autores, nombres de revistas, ¿sí? O específicamente el número de hoy de la revista que quiere, ¿no? De la publicación. Una pregunta. Por ejemplo, bueno, ya ve que antes cuando yo tenía otro método de búsqueda, bueno, o al menos eso me pasaba, cuando yo en el buscador ponía la palabra clave o la temática que quería buscar, y automáticamente me daba la lista de varios títulos similares, ¿no? Con pues infinidad de revistas, no solamente de una. Ahora, ¿por qué Correcit nos manda directamente a cada revista en específico? O no sé si todavía se puede hacer como antes. Yo lo he intentado hacer, pero ya no me aparece esa. En Conrecit. Ajá. Ahora nos manda sí. directo pues a las editoras, ¿no? Pero antes, bueno, no sé si ustedes lo llegaron a hacer, que hacían la búsqueda y les daba la lista de varios títulos y pues de todas las revistas que tuvieron. Pero ahora en Conrecit no me parece así. Bueno, directamente hice la búsqueda en Conrecit. En la sección que dice recursos digitales. Bueno, es que ahí normal, bueno, no sé, desde es que ahora te manda a cada editora, ¿no? Cada editorial. Más Pues es plataforma, ¿no? Porque, por ejemplo, Web of Science está ahí, miren las tres, ¿cómo se llama? Pues sí, ediciones de Web of Science. Ahí las puedes consultar, no sé por qué están las tres, no entiendo esa parte. Pero bueno, el punto es que esas te va a mandar a la base de datos o a la revista, pero así como tal, que con Recit hagas la búsqueda y te daba todo el listado antes. Sí recuerdo cuando entré, con la maestra Valderrábal, que sí pasaba, sí es cierto. No sé si el motor de búsqueda de Conrecit cambió. Actualizaron la plataforma y ahora ya no lo puedo hacer. Y dije, no sé si sea yo el que ya no encuentra cómo, o si ya de plano ya lo hicieron así nada más por el editor. Yo creo que a lo mejor lo que hicieron fue como si cambiaron el diseño, y seguramente sí se puede hacer todavía, pero para que seamos más ordenados y pregunto, de la plataforma. Ustedes ya lo sí, bueno, yo en el caso personal ya he utilizado muy poco Conrecit. Okay. Me meto más a la biblioteca digital del Poli, porque son las mismas revistas que se tienen acceso. Entonces no hay ningún problema. Es en dado caso que, digo, me fuera del Poli todavía tuviera acceso a Conrecit, entonces ahí sí, ¿no? Bueno, hasta aquí no hay ninguna duda más esa pregunta que hizo Salvador, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos de búsqueda de información, chicos? ¿Qué métodos podemos usar para buscar información científica? ¿Qué opinan? Para buscar la información. ¿O cómo le hacen ustedes para buscar esa información científica? O sea, ¿cómo empiezan? Bueno, yo voy de lo general a lo particular con un método deductivo, en todo caso si le quiero poner nombre, y es literalmente identificando mis palabras claves, ya sean mis variables o ya sea mi objeto de estudio o mi universo de estudio, no sé, mi población. Ingreso esas palabras claves para hacer un primer acercamiento. Una vez que tengo identificado, por ejemplo, revistas o autores que lideran el tema, entonces me voy específicamente a títulos que sean como compatibles o acercados a mi tipo de investigación. No sé cómo podría decirlo. Es una forma. ¿Salvador? Un análisis bibliométrico. Eso nos ayuda a conocer las revistas o las publicaciones top, ¿no? En el tema que estamos investigando. ¿Cuál es lo que hago?
Ya a partir de ahí veo quiénes son los principales autores y quiénes están citando a esos autores. Y bueno, a mí me va haciendo como una cadena, ¿no? de información. Entonces ya consultando las citas y las referencias, voy abriendo mi campo de información. Entonces eso a mí me ayuda mucho para hacer pues todo el análisis documental o de los artículos principales. Ese sería el método. ¿O es el método que utilizas? Ok, Minelli. Pues igual checo las palabras claves que necesito y bueno, selecciono al principio que sean como lo que yo hago ha cambiado, bueno, sí, se ha especializado más en los últimos años e intento que sean las últimas, bueno, después de que me aparecen las palabras claves, los filtro por los años y a veces, dependiendo qué específicamente del tema estoy buscando, puedo o no filtrarlo por el tipo de revista, que algunas sí lo abarcan de manera más general y otras son más en cuanto al método que necesito. Entonces, bueno, dependiendo de lo que esté buscando, filtro también desde esa parte. Y pues sí. A ver, coméntalo. Es que sí, porque en algún momento hicimos la revisión, por ejemplo, de los diferentes análisis, es que si decía cómo era, no me acuerdo. Hicieron análisis bibliométricos, pero es que dependiendo de sobre qué tipo de variable vas a hacer el análisis, te da diferentes tipos de acercamientos. Pues todo lo que hacemos con el Post Viewer. Por ejemplo, si vas a hacer un análisis de autoría y te vas a enfocar específicamente a quiénes son los principales expositores de tu tema, te puedes ir a diferentes tipos de acercamiento, ya sea que te vayas desde las instituciones que están impulsando, los centros de investigación que están impulsando el tema, los principales autores, lo que ya hemos discutido ya, o las revistas, los países, etcétera, todo lo que vemos en el post. Las citas, nos podemos hacer un acercamiento bibliométrico desde las citas, o podemos hacer un análisis de cocitación y identificar quiénes hablan de quiénes en los artículos que nos son de interés. Por ejemplo, si yo ahorita quiero hacer un estudio sobre comportamiento proecológico, antes que irme a los principales expositores de la actualidad, también tengo que irme a la base teórica de estos. Y normalmente con un análisis de cocitación puedes identificar qué autores estaban detrás de todos estos que están discutiendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, la teoría de comportamiento planeado, que es la más aceptada, es de 1900... Ay, se me acaba de ir el año, pero no es reciente, vamos. Entonces, los que están ahorita discutiendo sobre el tema se van a ese autor. La única forma de identificarlo es con un análisis de cocitación. Ok, es una forma, ¿no? Creo que ese ya es más a profundo. A mí de inicio, pues también lo que hago es buscar en Google académico, porque da como resultados más generales, ¿no? En general, o los más vistos, y eso también ayuda mucho. Ya de ahí partimos ya para hacer un análisis ya muy profundo, ¿no? Pero Google académico me ha servido así como de inicio cuando empiezo a conocer un tema. Me ayuda mucho porque da los principales o los que son más vistos o visualizados. Con más tránsito. Ajá, y eso ayuda mucho también. Bueno, digo, es otra herramienta, ¿no? Que también se puede o desde el Scopus. Como es libre, ¿no? Puedes identificar, por ejemplo, los artículos que ahorita están siendo discutidos más a través de las redes sociales o que están siendo impulsados más por las revistas, dado el flujo de citas que han empezado a manifestar, a pesar de ser artículos muy recientes o que fueron apenas publicados este año, ¿no? Es otra forma también de hacer un acercamiento a lo más, ¿cuál es la palabra? ¿Particular? No, actual, pero no es la palabra, es que sea actual y vigente. Pues ya lo habíamos platicado en otras sesiones. Sí. La vigencia. La vigencia, exactamente. Que bueno, realmente no, para CONACYT sí pierde vigencia una publicación por el SNI. Pero para cuestiones de investigación, normalmente yo me he regresado hasta libros de 1970. Claro. Sí. Y siguen actuales, no ha cambiado. Más en el lado de la ciencia exacta, muchas de esas cosas no han cambiado. Solo cambian las ediciones. Pues yo me atrevería es la a decir misma. que si las mismas plataformas manejan artículos y papers de 1980, es porque no han perdido precisamente esa vigencia, ¿no? Entonces es preferible tenerlos y que ofrezcas ese material a tus lectores. Sí, exactamente. Porque hay información que ya se omite, porque se supone o entendemos que somos nosotros quien ya domina el tema. Yo tengo una duda, Doc, porque he encontrado artículos que dicen ser recientes, pero cuando te vas a leer el artículo tienen fecha
de hace 60 años. Entonces tú dices, ¿por qué se supone que está reciente? Lo que he detectado, por ejemplo, en el caso de Web of Science, es que recientemente lo habían integrado, pero el repositorio, o sea, por ejemplo, está en Taylor and Francis, ¿no? Y tiene fecha de, no sé, de hace 60 años, como les comentaba. Pero como todavía se sigue manejando, pues todavía lo conserva la editorial, ¿no? Pero recientemente se incorporó a estas plataformas. Entonces mi duda es, ¿por qué se maneja? ¿Qué dato tenemos que manejar? A mí me ha pasado, porque al momento de estar llenando la información en Mendeley, porque luego no la detecta, digo, bueno, ¿qué año pongo? Si la que me está poniendo aquí Web of Science es una cosa y cuando reviso el material tiene otra, ¿cuál es la que corresponde poner? No, pues la que está impresa en la primera página del artículo. La que dice, Sí, del artículo. Eso las compran, ¿no? Las editoriales. Y entonces lo ponen con año en que la publicaron nuevamente. Pero es publicado en línea. Aparte la publicada la primera vez cuando se publicó la Wiley tiene mucho de eso. Bueno, yo he visto artículos muy viejos y los tiene Wiley, entonces hay unos que no están, bueno, me ha pasado que no están con la convenio del Poli. Sí, por eso les decía, hay que identificar cuáles son esas revistas que tenemos acceso, primero estando dentro del Poli, y ya si tenemos acceso remoto, pues es más fácil también consultarlo en casa, ¿no? Yo he encontrado libros hasta de 1971 cuando publicó Lavoisier. Y hay cosas que dices, wow, no, digo, aquí se manejaba una idea clara que al paso del tiempo se ha ido diluyendo y como se ha ido enseñando, se pierde ese primer acercamiento y ya no es tan evidente después para los que van ingresando, ¿no? Por eso les decía, hay libros que sí hay que tener que consultar, aunque sean de 1970, 1971, o que todavía nosotros estábamos en la época que iniciaba la independencia de México. Sí, entonces eso es muy curioso. Bueno, de manera general, ustedes ya han mencionado cuál es la información que podemos nosotros en primera instancia manejar. Y yo diría que esto nos acercaría primeramente a las bases de datos, por ejemplo, American Chemical Society, Springer Link. ¿Y cómo llegamos a ellas? Pues como lo acaban de mencionar ustedes, yo normalmente empiezo por una palabra clave, ¿no? Si es muy general y quiero empezar a empaparme, empiezo por poniendo esas palabras claves, ¿no? Pero si ya tengo algo detectado por ahí que lo leí en un artículo y quiero leer sobre más y aparte está citado en ese artículo, pues entonces voy directamente a buscar la información del autor, el nombre, el volumen, el año, la página. Incluso yo resalto el DOI, porque el DOI es el que me va a decir sí o sí es esta. ¿Podemos decir que el DOI es algo así como la CURP? Sí. Del documento. Sí. Entonces, igual puedo ir directamente sobre un capítulo de libro o sobre un libro, ¿no? Autor, nombre, capítulo o título o nombre del libro y su número DOI. Antes no se ponía el DOI en los libros, ¿no? Pero actualmente ya la mayoría ya tiene DOI. Incluso hasta los de... Nada más era el ISSN. Todos los que están en línea ya les... Sí, porque antes nada más se manejaba el ICBN, hasta ahí, pero no hay una forma de relacionar el ICBN con el libro, sino más, sí, con el DOI, sí. Entonces te digo, ya el de, hay unos famosos, creo que el de Pearson ya hay algunos libros que ya empiezan a ponerle su número DOI, porque están en línea. Hay otros que son educacionales también, no se me olvidó el nombre, pero también ya empiezan a manejar el número DOI para identificarlos fácilmente. McGraw-Hill, exactamente, los de McGraw-Hill. Sí, porque esos, por ejemplo, el de Chang, que es de química, no trae el número DOI. Y es uno de los libros más utilizados en licenciatura. Entonces, cuando uno les dice a los estudiantes, pues nada más les va a decir el nombre del autor completo o de los autores, el título del libro, la editorial, la versión en la cual se está uno basando y pues el capítulo en donde uno se está basando, ¿no? Entonces, irlo a buscar a la red, pues no es tan fácil, ¿no? Con toda esa información y con el número de hoy, pues se facilita todo.
Pues por ahí mencionaron también que Web of Science es una forma de acceder a ellas, ¿no? Y esa la encontramos también justamente en la biblioteca digital, partiendo de la pestaña multidisciplinarias, y nos vamos a la sección de Web of Science, ¿no? Aquí, bueno, yo les puedo comentar de manera personal que sí tienen cuenta del Instituto Politécnico, se pueden registrar en Web of Science y pueden tener también acceso de manera remota, ¿no? ¿Y cómo podemos acceder a ellas? Bueno, yo ahí solamente coloqué que puedo buscar documentos con una palabra clave en cualquier parte del documento, y en este caso, por ejemplo, puse producción de hidrógeno, ¿no? Pero también nos podemos ir a referencias citadas, ¿no? Como lo encontraríamos en una revista, ¿no? Sí, el autor, de qué año a qué año, en dónde fue citado, y hacemos una búsqueda un poquito un poco más precisa si no tenemos toda la información, ¿no? El volumen, la página y el número de hoy. Entonces, en ese caso, de ahí yo creo que ustedes ya han manejado mucho esta parte, ¿no? De Web of Science. Y cuando hago la búsqueda, le digo, en todos los campos, pues me da esta colección de diferentes artículos en donde, fíjense bien, a partir de aquí es justamente la pregunta, ¿qué hacen cuando tienen ustedes esta lista? ¿Qué hacen ustedes? ¿Van revisando uno por uno? No, yo por lo general primero hago una lista de todos los registros, así de todo lo que encontré que coincide con mi tema. Primero lo filtro, con base en, por ejemplo, en los años. Si voy a trabajar con, no sé, con artículos recientes, y yo determino que mi periodo de lo reciente está en función de los últimos 10 años o los últimos 5 años o lo que me hayan pedido en seminarios, porque también pasa que te dicen, tiene que hacer de los últimos 10 años, sí. Entonces lo filtro. Luego me fijo, por ejemplo, yo en mis no es cierto, yo me voy normalmente a áreas de investigación, sobre todo porque luego, por ejemplo, si yo meto educación ambiental, sale muchísimo material, por ejemplo, de gente que está en biología o en el área de química, que están haciendo divulgación científica. Digo, a mí esto no, sinceramente no me sirve, lo saco, y luego cuando ya depuré toda mi información, ya que tengo mis registros, probablemente se redujo a unos 50,000, unos 20,000, hago mi lista. Y en mi lista dejo guardada toda la información para posteriormente revisarlo con más detalle y viendo que sí, que se queda, que no se queda, o hacer otras depuraciones posteriores. Pero así ya queda guardada toda la búsqueda. ¿Cómo haces tu lista? Ahí en la parte de Add a Market List o algo así. Ok, ajá. Ahí es en donde creo mi lista. Le digo cuántos elementos. Agregar la marca de lista, ¿no? Ajá. O la lista marcada. Ajá, ahí le marco de qué registro a qué registro. Le puedo decir del 1 al 19,000, dependiendo de, y me los dejo ahí guardados. El único problema que he detectado en que cuando haces ese tipo de guardado, de salvado de la información, del material, es que como se actualiza Web of Science, a veces se pierde material. Entonces, sí, me llegó a pasar que cuando hice el ejercicio de la bibliometría, había encontrado cerca de 21,000 artículos asociados a mi tema, y estaba todo depurado, y se perdieron como 6, digo, no es significativo 6 de 21,000, ¿verdad? No, pero claro. la duda es qué pasó con esos 6 que se supone que estaban ahí, ¿no? Y eso es lo que he notado, que se van actualizando las bases de datos, y si realizas la búsqueda hoy y dentro de 6 meses la vuelves a realizar, cambian los datos. Entonces es interesante. Salvador, ¿cómo le haces? Sí, pues también un poco como comenta Jenny, ¿no? Pues primero que nada filtrar. Normalmente trato de que los títulos que se buscan, bueno, la búsqueda sea por medio del título, y posteriormente hago otro filtro que incluya dentro de los abstract esa misma palabra. Cuando estuve haciendo búsquedas, pues me encontraba, por ejemplo, mi tema de hablar de coeficiencia en los sistemas agroforestales. Encontré muchos artículos que tienen que ver con la cuestión de la industria del papel, ¿no? Pero esos no me interesaban porque pues realmente es otra actividad, ¿no? Aunque tiene que ver con la cuestión de los bosques, no es similar, ¿no? Uno es puede decir, explotación de los bosques, y el otro es aprovechamiento agroforestal. Sin embargo, pues el buscador te los avienta todos, entonces hay que hacer como una búsqueda un poco más refinada en cuanto a leer un poco los abstracts, de qué trata el tema, aunque es un trabajo más tedioso, ¿no?
también, como comenta Jenny, pues hacer la lista con todos los parámetros que buscamos, los años. Sí, lo hacen por filtro, sí, ¿no? Y bueno, también los más citados, ¿no? Empiezo por los más citados, que son como bueno, hago el filtro de poner de inicio los más citados hasta los menos citados, y eso me va ayudando como por dónde va la investigación en ese tipo de tema que estoy analizando. Ok. Principalmente así es. Minelli. Sí, pues prácticamente es lo mismo. Bueno, yo no los ordeno por número de citas, no he hecho el experimento, pero por ejemplo, cuando estoy buscando como información general, intento que sean como reviews y sé que van a estar citados los más citados, o los que son como más de los clásicos o que la gente son los más leídos. Y cuando estoy buscando cosas sobre métodos, ya únicamente busco artículos de investigación o investigaciones, pues. ¿Pero también utilizas Web of Science o ahí en ese caso tú te vas directamente a otra base de datos? Yo uso más Science, casi no uso Web of Science. Ok. Pero los filtros sí son prácticamente los que son. Bueno. Aquí voy a hacer un comentario. Me ha pasado con Web of Science, no me ha pasado con Scopus. Pero, por ejemplo, aquí la relevancia tiene un algoritmo diferente a que si le pones, como dice Salvador, si le pones en donde tienes que acomodarlos, le puedes poner los más citados, ¿no? Y los más citados. Literalmente es un criterio distinto a los más relevantes. No sé exactamente qué es lo que determina que un artículo es más relevante que otro, porque lo que he notado es que normalmente cuando realizas la primera búsqueda, te los acomoda de los más recientes hacia atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, también ya hay otras formas de buscar, lo que comentábamos, por ejemplo, los que tienen mayor tránsito, que han sido más discutidos. El ser más que han sido más descargados. Exactamente, los más descargados. No significa que sean más citados necesariamente o que sean más favorecidos por la comunidad científica. A lo mejor al revés, está recibiendo ataque el material, no lo sabemos. Luego, eso solo lo podemos saber leyéndolo y leyendo los comentarios, ¿no? Pero mi duda es, ¿qué algoritmo utiliza o cómo determina Web of Science cuál es el más relevante? La relevancia, ¿cómo se configura? Bueno, ahí sí desconozco cómo hace esto Web of Science. Lo único que te puedo decir es que del lado izquierdo, en filtros rápidos, pues es lo que tú estás comentando. Sí. ¿Cuáles son esos papers calientes por la traducción literal? ¿No? O los altamente citados, o si son reviews, o si son de acceso abierto, o si han sido enriquecidos de alguna manera por otras citas, ¿no? Es que suma todos esos índices, ¿no? El más citado, el que está en más referencias. O sea, la relevancia suma todos los anteriores. Sí. Eso no lo sabía. Sí. Bueno, pero acá hay algo muy interesante que acabas de decir, que a ti se te pierde información cuando haces agregarlo a la lista, como lista marcada. Sí, se va perdiendo artículos. ¿Y nunca se te ha ocurrido darle en exportar? ¿Exportar todo el material? O sea, puedes seleccionarlos. No, yo los he exportado, por ejemplo, para el análisis con BossViewer, que me permite, por ejemplo, hacer las redes o trabajarlo en el Excel. Y eso me permite tener el material ya en una carpetita. Pero, por ejemplo, si en determinado momento perdí mi carpeta, así, bueno, pero tengo guardada la lista. Voy, la verifico y ya se perdieron datos. Lo digo porque justo eso me pasó. Había hecho mi primera búsqueda en el 2021, finales, por ahí de noviembre más o menos, y ya las dejé guardadas. Así hice las búsquedas, hice 7 diferentes, las dejé guardaditas, no pasó nada. Y dije, no, pues luego las descargo, ¿no? Luego termino, pero pasaron otras cosas, trabajos finales que entregar y demás, y se me olvidó, ¿no? Pasaron 2 meses y dije, tengo que regresar a hacer esto porque si no me van a jalar las orejas. Regresé, lo chequé, ¿qué crees que pasó? Se perdieron 6 horas. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que te ocurrió. Exactamente. Bueno, yo la experiencia, no, siendo honestos, no utilizo mucho Web of Science, pero me he dado cuenta que de las formas que les voy a mostrar, todas tienen la misma particularidad. Entonces, lo puedes exportar como formato RIS o lo puedes exportar como archivo para EndNote. ¿RIS qué es? ¿Research Information qué? No me acuerdo las siglas sí, pero es de las más utilizadas, el formato RIS. Y no me quiero adelantar, pero estos dos formatos nos sirven para nuestros gestores de referencias. Entonces, desde ahí de entrada, pues están estos dos, ¿no? Puedes utilizar el formato que tiene EndNote o puedes utilizar el formato RIS.
Es el más, digamos, más universal que vas a encontrar en la mayoría de cualquier revista, de cualquier base de datos. Siempre va a ser el formato RIS y lo puedes utilizar en cualquier plataforma como gestor de referencia, ¿no? Yo tengo una duda, porque justo es algo con lo que he discutido con mis profesores, y lo he definido, pero yo insisten que Web of Science y Scopus no obedecen a la misma naturaleza que otras bases de datos. Estas son bases de metadatos, porque si te vas a abrir, por ejemplo, el primer artículo, que es el que te llamó la atención, 53 citas, dices, este es el que estoy buscando, aparte del título, se parece mucho a lo que voy a hacer. Y lo abres y te va a mostrar todo lo que son los metadatos del artículo, pero claro, no el artículo. Literalmente tienes que, esta plataforma te manda a la editorial para que puedas descargar el material. Entonces, según yo, esta no es una base de datos, sino una base de metadatos, un sistema de información. Lo mismo que en el caso de Scopus. No te brinda luego el artículo, sino que te brinca. En el caso de Science Direct, sí te muestra el artículo. Ese sí es una base de datos. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué los manejan como bases de datos si no tienen la misma naturaleza? O sea, estas dos plataformas, Scopus y Web, nos permiten hacer bibliometría, pero no propiamente, o sea, sí la búsqueda, sí conocer nuestro tema, pero no propiamente descargar los artículos. Claro, porque esta solamente te está registrando los artículos que ellos reconocen que son de alto impacto. Okay. Y están dentro de su base de datos. Por ejemplo, Web of Science pertenece a Clarivate y JCR pertenece a Clarivate. Entonces, todo lo que ha registrado en JCR te va a aparecer ahí. En Scopus es prácticamente lo mismo. La mayoría de las revistas en Science Direct está en Scopus, o todas. Esa era mi duda. Qué bueno que lo acaba de decir, porque en el curso que estaba tomando hace una hora no lo dijeron. Entonces, ¿todo el material que está en Science Direct lo encuentro en Scopus o no? Porque yo he encontrado que no todo coincide. O sea, hay algunos que luego están aquí, otros que no están acá. Entonces, no sé si en el match haya, por ejemplo, material que bajo ciertos criterios sí se incluye, o es una cuestión de actualización del sistema. No, yo diría más bien que Scopus pertenece a Elsevier, como Science Direct pertenece a Elsevier. Entonces, si tú vas a hacer una búsqueda a partir de Scopus, te va a mostrar solamente aquellas revistas que están dentro de su base de datos y aquellas revistas en las cuales tengan un factor de impacto. O sea, que pertenezcan también normalmente a Web of Science. Pero estamos de acuerdo entonces que Scopus y Science Direct tendrían que estar pues empalmados o a la par, ¿no? Claro. Resulta también que el autor tiene que ser responsable en registrar el artículo dentro de su perfil de Scopus. Entonces puede ser que ahí esté la pérdida de datos. Exactamente. Si no lo registró el autor, entonces no va a aparecer dentro de la base de datos de Scopus. Ya. Esa era mi duda precisamente, porque no encontraba que todo el material fuera el mismo y mis compañeros tenían la duda de si eran diferentes plataformas. Les digo, a ver, no tendría que ser porque ambas pertenecen a Elsevier. Entonces, ¿dónde está el error, no? Porque no pueden acceder al mismo material de un lado que del otro. Digo, entiendo que no van a descargar el artículo en Scopus, pero Scopus se tiene que redireccionar a Science o a cualquier otra de las editoriales. Normalmente es Science Direct y aquellas revistas que el autor registró y que tienen un factor de impacto, que están registradas justamente en el JCR, ¿no? Cuando usted registra dentro de su perfil de Scopus el artículo, ¿lo sube directamente? Si tú vas a hacer un ticket, si vas a levantar un ticket, tienes que subir el documento para que agilice el proceso de registro. Sí, tú haces una pregunta dentro de Scopus en tu perfil de Scopus, porque ya eres autor de Science Direct o en Elsevier, de algunas revistas que están ahí, y ya tienes asociado un número de Scopus. Te crean un perfil con base en esas publicaciones que tú ya tienes. O sea, ya tienes asignado un número desde el momento en que tú publicas el primer artículo en Science Direct o en la revista que pertenece al Elsevier, cualquiera de esas dos. Te hacen tu perfil. Una vez que ya tienes tu perfil y dices, es que por decir un año, ¿no? Es que en el 2020 publiqué un artículo que sí está validado con factor de impacto y también lo reconoce JCR. Entonces vas a Scopus, abres tu perfil, porque también esa es otra. Nadie nos dice, el Poli paga por Scopus, ¿no?
Hay universidades que no tienen acceso a Scopus, aunque hayan publicado ahí. Entonces, nosotros tenemos acceso a Scopus y una vez que tú ya has publicado ahí, ya tienes un número. Era lo que yo te decía. Te das de alta otra vez en Scopus y una vez que ya te diste de alta, ahora sí, por suponer, en el 2020 tuve un artículo y no ha sido considerado desde el 2020 en mi perfil de Scopus. Vas a la parte, me parece que es en la parte de ayuda, soporte técnico, y ahí justamente levantas un ticket por omisión de un documento. Entonces te va a desplegar digamos, un formulario, y dentro del formulario te va a pedir el título, el DOI, etcétera, un montón, varios datos, y hasta el final te dice, puede usted subir o no subir el archivo, pero para agilizar el proceso, de darle velocidad a su solicitud, suba el archivo, y te responden en menos de 3 meses. Y entonces ya ha estado de alta ese artículo en tu perfil de Scopus. Ok. Es que en algún momento escuché, no que cuando no se te liga directamente, o sea, como tú como autor en la revista que te aparece en tu perfil porque te asocia a la hora que registras, bueno, subes el artículo a la revista y lo subes, había como un problema sobre todo en estos buscadores como de Research Gate, que como no son de paga y cualquier gente lo puede ver desde ahí, tú estabas entrando como en cierto... Como plagio. Como plagio. O como violando el copyright, los derechos de autor, porque tú estabas liberando. Ok. ResearchGate es digamos, una empresa privada alemana que es como Facebook. Y hay que tener cuidado. También nos dicen. Eso es la parte de la experiencia. No pueden subir un documento en el cual está asignado el copyright a una revista. Solo ustedes pueden subir el título, pueden subir los autores, la lista y todo lo que ustedes quieran. Pero el documento en físico como tal no lo pueden subir. ¿Sí? Porque estarían infringiendo las normas de la revista. A menos, fíjense, y ahí sí es válido, a menos que sea Open Access. ¿Y cuál es el otro truco? Pues que lo tengas oculto. Que tengas oculto el documento como privado. Y entonces cuando alguien de la comunidad de ResearchGate te dice, oye, es que, y eso es válido, oye, es que no tengo acceso a la revista, ¿podrías por favor compartirme tu publicación? Se lo das. Pero no tenerlo público. Eso sí, no. Y en Scopus era lo que yo te decía, tú puedes levantar tu ticket justamente para que dentro del perfil de Scopus esté registrado y te vaya sobre todo captando o haciendo el análisis de las citas de todos esos documentos que tienes como autor. Y entonces ya ven que para Conacyt todo eso es bonito, ¿no? No, y aparte digo, va a sonar feo, pero como empresa, sí, lo voy a poner así, Sí. porque en algún momento lo reflexioné con respecto a Clarivate versus Elsevier, ¿no? O sea, yo tengo mi plataforma, yo quiero medir tu impacto, qué tanto agradas o no a los lectores, ¿no? Pero independientemente de eso, digo, yo no conozco ninguna. Digo, entiendo que Clarivate es americana y la mayoría de sus revistas son americanas. Entonces, Elsevier, bueno, son europeos, ¿no? Y se dan chances y de un poquito más. Pero independientemente de eso, no alcanzan a cubrir a todas las revistas ni todas las plataformas, lo que habíamos platicado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Latin Index? ¿Por qué no figura dentro de estas, no? O sea, lo que voy con esto es, no hay una plataforma que abrace a todas estas, pues sí, sistemas de información y demás, o sea, que no tenga intenciones monetarias detrás de, que pueda permitirnos a lo mejor no acceder al material, pero sí saber que está clasificado en ella. Ya se los dije una vez que no, a lo mejor no me pusieron atención, pero ahorita se los recuerdo. Okay. ¿No? Para no adelantarnos. Bueno, pero si no se fijó en ese momento, lo que no fue tan impactante o significativo en el momento, no lo entendí, no lo sé. Sí, yo creo que eso fue lo que sucedió. Bueno, ahí ya no hay dudas, ¿verdad? No, hasta ahí no. Ok. Hasta ahí. Ahí va tu respuesta. ScienceFinder tiene una ventaja sobre las otras dos. Primero, te puedes ir a otros recursos de la biblioteca digital y vas a entrar primero a ScienceFinder Registro, que es este primero que está aquí.
se van a dar de alta con su correo institucional, estando en la red del Poli. Una vez, desde aquí, una vez que hayan hecho eso, se van ahora al otro, que es ScienceFinder Production, o producción, ¿no? ScienceFinder Producción. Y ya con su cuenta, ahora sí, ya pueden entrar a su sesión, ya sea desde casa o desde aquí. ¿Sí? Entonces, primero es registrarse y después es el otro, la que sigue, la siguiente imagen, ¿no? Ahí es donde está la respuesta. ¿Qué nos permite hacer ScienceFinder? ScienceFinder nos permite buscar lo que hizo Web of Science o lo que hace Scopus como metadato, pero nos va a abrir la base de datos a todo lo que se pueda. Yo he llegado a encontrar incluso hasta revistas en chino. Y normalmente en Web of Science o en Scopus no están, ¿no? Okay. Entonces, de igual manera, ¿cómo le hago? Lo mismo que hicieron en Web of Science. Ustedes van a buscar por palabras claves, van a buscar por tipos de documento, por lenguaje, incluso te hace una búsqueda hasta en chino, en ruso, en inglés. ¿Esta es una base de datos o es un sistema de búsqueda? Es un sistema de búsqueda. Okay. Pues ya con eso, voy encontrándolo ya. La diferencia está en que muchas veces esas revistas sí te lo busca ScienceFinder, pero no tienes acceso a ellas. Por ejemplo, no sé, la que les dije de China, nunca la pude descargar. ¿Ni siquiera con Sci-Hu? No. Wow. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que ustedes tienen que hacer es, nuevamente, hacer esa selección, ¿no? Ahora, no es la única bondad. Ahorita les digo cuáles son las bondades de ScienceFinder. Pero también del lado donde está esta como flechita hacia abajo, ¿sí? Como si fuera un crisol el que está marcado en la parte de abajo, ¿no? Hacen la exportación de esos documentos y miren, tipo RIS. Oh, genial. Sí, ustedes pueden decir, me voy a, dependiendo, porque normalmente creo que te da un cierto número de documentos en los cuales tú puedes almacenar. No recuerdo ahorita exactamente el número, pero tú puedes ir seleccionando los que tú quieras o seleccionar todos. Y si no te dejas seleccionarlos todos, tú seleccionas al menos un cierto número. Lo más fácil son 100, ¿no? Abajo de 100. Entonces, ahora esto también puede ser exportado como el formato de EndNote, ¿no? Bueno, yo tengo ahí una duda, Doc, Uh-huh. porque eso sí, si no puedo leer el contenido del artículo, porque no puedo acceder a él, ¿qué sentido tendría exportarlo para citación? Ahí te va. Okay. Una vez que tú ya identificaste cuáles son aquellos que sí puedes acceder, ¿no? Ahora sí lo exportas en formato RIS. Okay, claro. ¿No? Sí. Tiene sentido, ¿no? Sí, tiene. Sí. Ese es el... Pero esa es una ventaja, pero no es lo único que te deja hacer ScienceFinder. Normalmente los que estamos en ciencias duras, andamos buscando quién nos vende ciertos insumos. Okay. Entonces también nos busca proveedores, ¿no? Por ejemplo, yo aquí hice una búsqueda de carbón activado y me marca aquí, con estas características, 53 proveedores a nivel internacional. Ahora, si me regreso tantito, no solamente me deja buscar sustancias y referencias o vendedores, ¿verdad? También me deja buscar reacciones. O sea, es un poco más para la parte de química, ¿no? Pero la bondad que tienen para ustedes, por ejemplo, es que si buscan un tema con sus palabras clave, les va a abrir más el panorama. Lo que sí es cierto es que no he visto si está Latindex.
en ScienceFinder. Eso sí, porque a lo mejor por el tema no se abre a buscar en esas plataformas o bases de datos, ¿no? Pero entonces entiendo que el algoritmo con el que trabaja SciFinder tiene la capacidad de detectar diferentes idiomas, porque por ejemplo yo lo que he visto es que Web of Science está limitado hasta cierto tipo de lenguaje, ¿no? No, sí, ¿también? Sí encuentra inglés, español, francés, hasta algunos medio extraños en África que no hay alcanzado a identificar las diferentes variantes, ¿no? Pero sí tiene variedades, ¿no? Pero yo entiendo que no es todo, y por ejemplo, yo no sé qué tan difícil es identificar es que no me acuerdo cómo se le llama, las letras entre el japonés, el coreano y el chino. Yo entiendo que los kanjis. Hay muchas variaciones, ¿no? No sé si esa dificultad, eso puede representar una dificultad para el SciFinder identificar todos sus materiales. No lo sé, es una duda, ¿no? Pero bajo esa lógica digo, si el español es más accesible hasta cierto punto, pues yo tendría que asumir, o me gustaría asumir que tendría la capacidad de trabajar con esas plataformas, ¿no? Bueno, románticamente hablando, ¿no? Pues aquí nada más alcanzo a detectar en esa captura que está el inglés, el ruso, el chino, el alemán, el francés, y todavía me dice ver todos. Habría que meterse a ver. El latín, por ¿no? favor. El latín. Que de hecho hay artículos que sí he encontrado. ¿En latín? No en latín, no. Ahora que recuerdo, nada más fue uno en alemán. Fue uno en alemán. Okay. Sí, para difracción de rayos X había uno en alemán que era Debye. Empezó a hacer, en ese entonces estaba muy adelantado para su época. Él simulaba los clústeres con pequeños, o sea, son nanopartículas, pero simulaba un cierto número de átomos en esas nanopartículas y hacía la difracción de rayos X. Propuso las ecuaciones y estaba muy adelantado. En ese entonces no se podía hacer porque no teníamos computadoras. Doc, ¿habla alemán? No. Mi duda, otra duda. Por ejemplo, yo entiendo el inglés y entiendo un poco de francés, pero si me encuentro con un artículo que me llama la atención, y ya me pasó, justo era alemán, pero pues dije, ok, voy a hacer la traducción. La intenté hacer en Google Docs, lo cargué, lo pedí que hiciera la traducción, pero precisamente por los formatos me desfasaba el texto y luego no tenía sentido, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma en que podamos traducir textos en otros idiomas? Por ejemplo, también me pasó en la maestría que encontré un texto justamente... Era un mix medio extraño entre, bueno, no sé, se supone que el que escribió el resumen lo había escrito como en francés, creo que eran congoleños o algo por el estilo, pero bueno, lo que pasa es que todo el texto no lo entendí y la traducción no me ayudaba. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos materiales que están en otros idiomas si no vienen en inglés, en español obviamente, y no vienen en otro idioma que manejemos? ¿Cómo los podemos ocupar pues mira, las plataformas ofrecen la opción de no, yo la verdad ahí sí te fallo porque te digo, encontré este artículo en alemán y lo único que entendía son las ecuaciones. Okay. Bueno, porque el idioma, las matemáticas son universales. Esa es la ventaja, pero el caso del alemán y tratarlo de entender, no. Okay. A menos de que le digas a alguien que sea certificado y te diga, te lo puedo traducir. Eso es caro, ¿no? O tratar de, no sé, mira, las herramientas, te puedo decir, tal vez Google Translator te pudiera ayudar. Bueno, es que pero frases cortas, no le pongas todo el documento. Sí, no, porque si le metes, por ejemplo, incluso si le metes un párrafo, pero el párrafo nada más se segmentó entre uno y otro, aunque le pongas copiar y pegar, a veces pasa que el mismo Google te dice, a ver, por aquí hubo algo medio extraño y te lo acomodé como Dios me dio a entender, bueno, es un decir, como el algoritmo me dio a entender. Sí. Pero la realidad es que no estamos siendo fieles al contenido, porque puede ser una cuestión de interpretación, o el mismo autor que te diga, no, pues es que yo estaba manejando paisaje escolar como un concepto diferente y tú me entendiste otra cosa, entonces no lo sé. Aquí me genera ruido, pero yo decía, bueno, es mi humilde opinión, que todas estas plataformas, por mucho que seas Clarivate y el Sevier, deberías de ofrecer esta otra opción de traducir. Sí, claro. Eso ayuda también a que estas barreras se vayan rompiendo más. Pero entonces ahora sí, lo que decían ustedes, fíjense, lo que decían ustedes en su momento, ¿por qué todas las revistas están en inglés? Ahí respondes su pregunta. Me resisto. No. Bueno, entonces nos quedamos con que también podemos buscar proveedores, ¿no? El otro que se los había pasado ya hace rato, sí, el Research Rabbit. ¿no? Es el Research Rabbit. Este es registro libre, ¿no? En donde hay un video, qué es lo que puede hacer,
Y justamente lo que decía Salvador, que puedo ir haciendo quién citó a quién en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero en Research Rabbit? Primero tenemos que crear una colección, ¿sí? Creamos una nueva colección. Después de crear la colección, nosotros empezamos a añadir ahora sí los artículos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puse 5 y solo remarqué contaminantes emergentes. Para agregar artículos me voy a la parte, una vez que creo la colección, me voy a la parte donde dice agregar papers y empiezo a cargar toda esa información, el artículo en general, ¿no? Pero, oh, sorpresa, ¿qué ven aquí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿En dónde? Aquí. Formato RIS. Ah, ok. Y acá también podemos poner el DOI. O sea, o es el DOI o es el formato RIS. Por eso les decía, es más universal. ¿Sí? Una vez que colocamos esa información, ya nos va a dar los artículos. ¿Sí? Ya nos empieza a colocar todos los artículos conforme los vamos añadiendo. Hecho esto, tú puedes empezar si quieres con uno, te va a dar un límite, te va a decir mínimo necesito tantos para empezar a hacer una búsqueda. Pero ya una vez seleccionados, tú puedes decir solo quiero el primero, ¿no? Y ahí lo puedes tú seleccionar, porque aquí te dice seleccionar todos o tú seleccionas solo uno. Y una vez que haces eso, ahora sí, del lado izquierdo vas a encontrar en donde dice trabajos similares, últimos trabajos o los trabajos más recientes, ¿no? Estos autores o autores sugeridos. Entonces tú puedes ir seleccionando por cada una de estas pestañas que están acá, ¿sí? O dentro del menú, cada una de estas opciones. Y entonces seleccionas todos los artículos que tú quieres que te haga la relación. Y ahora, trabajos similares, por ejemplo, ¿no? Una vez que haces eso de trabajos similares, pues es lo que ustedes están haciendo. Te lo puede hacer por redes neuronales, ¿no? Y te va a decir quiénes han citado a todos estos, a los artículos justamente que colocaste en la primera colección. Entonces, ahí puedes hacer una búsqueda de quién citó a quién. O puedes hacer una búsqueda de qué autores hablan del mismo tema, ¿no? Si lo haces por timeline, o sea, por periodo, en la línea del tiempo, te va a decir en dónde se concentran los artículos, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Este tipo de análisis, es que, ¿te acuerdas? Bueno, no sé, has visto que los creadores de BuzzViewer hay otro software que hace análisis por autores que es parecido a porque no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo tampoco, pero es lo único que les digo, la onda es que es formato libre. O sea, tú te registras y te hace el análisis sin cobrarte. Eso es en web, es una aplicación web. No, pero también, por ejemplo, en el caso del BuzzViewer también es gratuito y lo que estoy mencionando también es gratuito, solo que no me acuerdo cómo se llama. Ajá, ahorita lo checo. Sí, y justo esa parte, bueno, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, esta parte de que te discuten sobre la vigencia y la actualidad, bueno, aquí son dos cosas diferentes, ¿no? Pero independientemente de eso, puedes hacer énfasis en esa parte. O sea, muchos de los autores actuales, o sea, siguen citando a esta otra teoría. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo la vigente. O a lo mejor ya no, en los últimos 10 años ya no la citan, pero hay que ver por qué, ¿no? Y yo la traigo de nuevo aquí a discusión, colación. La recupero a debate. ¿Por qué? Pues porque yo encontré que hay otra variable, que aceptando esta variable, el modelo, la teoría es perfectamente válido todavía, ¿no? Y lo que otros decían que siempre, ¿no? Pues yo encontré una forma de decir que sí, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Entonces, sí. Sí. Bueno, yo les menciono las que he conocido, igual pueden haber muchas más. Yo no he utilizado BuzzViewer. ¿Sí se llama así? Sí, BuzzViewer. BuzzViewer. No he utilizado BuzzViewer. Yo normalmente que he hecho es utilizar ScienceFinder para abrirme un poquito más el panorama y entonces hacer una selección de artículos, ¿no? Pero sí está BuzzViewer. BuzzViewer. ¿Únicamente es para esta parte de bibliometría o también es un buscador? No, es nada más para la bibliometría. Solo es para
Para que hagas las redes, ajá, exactamente, análisis de concurrencia, que es para lo que te digo, análisis de campo semántico, qué conceptos se han estudiado asociados a tu tema, qué se ha visto, qué no se ha visto, así a grosso modo, los autores cómo se relacionan las revistas, o sea, te permite hacer ese tipo de acercamiento que también puedes hacer desde Scopus o desde Web of Science, pero de manera más visual, entonces te permite identificar cómo están conectados por red, eso es creo lo amable del BOSS. En este caso estamos hablando específicamente de las citas. Ahí también puede ser, pues, como en el análisis de contestación, ¿no? Que sería como este. Sí, de hecho también te deja exportarlo en formato RIS. Okay. Entonces tú... Pues es más, visualmente es más bonito, ¿no? Claro. Este también Más se ve muy accesible. esquemático, ¿no? Está muy... Sí, entonces pueden ustedes, ya sea el que más les agrade, cómo se ve, etcétera, etcétera, ¿no? Si les convence el estilo de cómo organiza la información, pues pueden utilizar uno u otro, ¿no? Bueno, y entonces una vez que ya hemos hecho una gran búsqueda y estamos por leer, ¿cuántos artículos, Jennifer? 21,000, ¿no? ¿Verdad? No vamos a leer los 21,000. Dejémoslo en, ya nos quedamos con unos 120. ¿No? 120, Salvador, ¿cuántos? Sí. Minelli, No, igual. Usemos por variable, ¿no? No lo sé. Por análisis de concurrencia, por autores, por palabras clave. ¿Cuántos artículos? Acoplamiento bibliográfico, le faltó. Por año, ¿no? ¿Cuántos, Minelli? ¿Cuántos tienes que leer tú? Échale al tanteo, tampoco te Es que no lo sé. Yo me daba cuenta, bueno, anteriormente se estudiaba en la maestría, cuando entraba y nada más filtraba por años, del último año eran, pues no sé, pocos, o sea, bueno, en este caso son temas muy, muy particulares, no sé, no lo sé dar un número, pero actualmente cada vez ya hay muchos más artículos para el siguiente año. No siento que al menos en lo que yo trabajo, en los últimos años ha habido mucho, se ha hecho bastante popular el tema y cada vez veo más artículos. Más artículos. Bueno, aquí tienes que tener de entrada un punto de partida. ¿Vas a hacer un artículo o vas a hacer un review? Sí, un artículo. Entonces no debe ser más allá de 50. Porque también hay revistas que te permiten un número máximo de referencias bibliográficas. Increíble, pero cierto. Eso no me la sabía. ¿Mínimo o máximo? ¿O las dos? Máximo. Tampoco. Y a veces te dicen, quite referencias. ¿No? ¿Le ha pasado, doctor? Mira, en ciencias sociales casi no se especifica exactamente. ¿Sí? Quizá a mí tampoco me ha pasado. Me han especificado el número de caracteres, sí. de palabras. Sí, caracteres, pero es libre. Bueno, de momento, no todo. Pero en el caso de lo que están comentando, me parece que en las ciencias exactas sí tiene estas normas un poco más específicas, más exactas, por lo mismo, ¿no? Sí. En cambio, en nosotros no. En las ciencias sociales, no, por todo lo que están comentando, me parece, a propósito que tengo el micrófono, yo creo, no sé, dependiendo del tiempo que tiene el doctor Juan, sería conveniente que nos diera una sesión especial para utilizar uno de estos buscadores y decir, por ejemplo, el tema que tienen ustedes, incluso lo que tengo ahí, aprovechar, decirle, busquemos esto, ¿no? Claro. Y yo creo que se nos facilita, incluso para el seminario, aprenden ustedes y aprendo yo, porque el doctor ya lo conoce, ¿no? No sé, eso es una propuesta muy vaga, pero de todas maneras yo creo que enriquecería más el seminario, a reserva de que los compañeros digan, no, mejor hagamos otra cosa, ¿no? Pero sería conveniente, porque nosotros es otro método, no es otra herramienta que tenemos, pero lo que estás mencionando es elemental para todos, ¿no? No sé, eso nada más. Lo podemos acomodar en cualquier momento para del Jennifer, no sé, Salvador, no sé cómo lo vean, ¿no? Porque sería conveniente, porque de un tema, dicen aquí, ahora, lo que él está comentando es valiosísimo, ¿eh? Tomar y decir, mira, y ahora cómo lo podemos para que incluso todos ustedes lo manejen muy bien. Y lo organicen. Bueno, claro, pero eso depende del doctor, ¿eh? Yo nada más de manera comunicada. Yo tampoco, pero no, si les parece. Es el otro que le decía.
CITNET Explorer. Ajá, yo tampoco lo he usado, pero me dijeron que obedece a esa naturaleza y hace lo que nos acaba de mostrar con el Rabbit, más o menos. Ok. Digo, te lo muestra como por año y marca unos núcleos, pero es que yo no he logrado trabajar con este. Es muy parecido en el caso del Boss, es gratuito, lo descargas, lo ejecutas, queda guardado en una carpetita, metes el material y nada más, como dice, lo exportamos como, aquí es como, ¿cómo exportamos para el Boss? En ¿cómo se dice? Metadatos separados por tabulación. Es como para Excel. Ajá. CSV, ¿no? Algo así, ajá. Sí, es formato CSV. Con que eso se trabaja. No lo he trabajado, pero entiendo que también es más interactivo. Okay. No sé si más. En algunos casos, pues sí conviene hacer esta visualización. En otros no sé qué tan conveniente o inconveniente sea. Por ejemplo, en algunas revistas yo he visto que habían hecho al principio, yo ya no lo veo ahora, hacen una tabla de cómo ha ido, por ejemplo, en un tema, no sé, o se me ocurre, por ejemplo, producción de hidrógeno, ¿no? Como vector energético. Y empiezan a hacer por años solo ese tema y observan cómo empieza a crecer en cierto punto ¿no? De esa línea del tiempo. Pero normalmente ya no se utiliza ese tipo de presentaciones y tú solamente te basas en un formato en el cual vas a poner de lo general a lo particular y vas haciendo algunas especificaciones del tema que estás buscando. Y ahí va enriqueciendo el trabajo. Esto sirve como para puntualizar, por ejemplo, algún abordaje o alguna perspectiva, por ejemplo, en mi caso, perspectivas teóricas retomadas o no retomadas en educación ambiental. Mi tema es uno de los menos queridos y trabajados. Apenas, te puedo decir que apenas este año, no, el año pasado en el Congreso, ya vi como cierta apertura por parte de los participantes en el Congreso al tema, y decía, no, pues es que sí hay que recuperarlo. Desde otras perspectivas, más de índole ético y demás, pero decía yo, bueno, perdón, moral, pero decía yo, bueno, tenemos nuestras disyuntivas acerca de los enfoques. Independientemente de esto, de todo el material que se había trabajado en el Congreso anterior, solamente 2 personitas, específicamente 2, de los 600 que participaron, habían abordado el tema de las emociones. Entonces yo dije, bueno, lo puedo hacer así, o lo puedo trabajar desde Web of Science, todos los artículos enfocados en educación ambiental, ¿quién sí lo trabaja, no? Y entonces yo lo que he visto es que te sirve para identificar dónde estás parado y quiénes han discutido sobre tu tema, lo que alguna vez preguntaba la doctora Maru, ¿no? Si es algo nuevo, no voy a decir novedoso, pero si es nuevo, si lo estás introduciendo, si ha sido rechazado o no rechazado también por la comunidad científica y por qué, o si implica, por ejemplo, una nueva metodología o una nueva dinámica de trabajar, porque, digo, usualmente no nos movemos de nuestra zona de confort, ¿no? Nos quedamos dentro de lo que conocemos. ¿Por qué? Pues porque, pues sí, ¿no? Es válido abonarle a lo que ya conocemos, o también porque es una cuestión muy complicada de introducir en las metodologías, ¿no? Pero ya me fui por la tangente. Yo diría que nos ayudaría en este caso este tipo de visualizaciones cuando damos una presentación, ¿no? Que introducimos, como tú dices, algún concepto nuevo o traemos a la mesa algún concepto que ya había dejado de ser usado, ¿no? Y que sigue vigente, ¿no? Para nuestra situación de estudio. Entonces, la siguiente es ¿qué gestores de referencia? Una pregunta. Por ejemplo, ¿dónde se considera la diferencia o el límite, ¿no? Entre artículo o review, ¿no? O sea, porque un artículo es un artículo de investigación científica. La mayoría de esos artículos hacen experimentos, ¿no? O puede ser, tal vez, en el caso del profesor, ¿no? Algo de opinión de un tema, ¿no? Y entonces desarrollan todo ese tema alrededor y se basan en otros autores para valorar o validar la idea, ¿no? Argumentar, que es la siguiente tema, ¿no? Y el review es un estado del arte. ¿Así? Sí, bueno, yo creo que en cualquier review, independientemente de eso, o sea, es lo mismo, ¿no? Aunque digan que no, la subjetividad del investigador está presente porque dices, ok, yo me voy por esta perspectiva teórica y voy a abonar todos los que están a favor de la perspectiva teórica y a lo mejor poder discutir contra uno que otro que no, ¿no? Pero independientemente de eso, un review siempre va a tener esta línea que dice, ok, yo lo diría así, ¿no? Tantos reviews sobre mi tema, bueno, tanta gente ha hecho una revisión sobre este tema. No necesariamente significa que tanta gente está
bueno, que la sumatoria es de tanta gente que está de acuerdo con mi tema. ¿A qué voy con esto? Porque, no sé, voy a decirlo así. 20 personas cubren mi tema, ¿no? Se interesan por mi tema. Por esas 20 personas, cada una hace un review exactamente del mismo contenido. Digo, si esas nos vamos, pues solamente debería de contar a los 20 que elaboraron el review, no los artículos citados dentro de cada review. Bueno, no sé, es algo que estoy diciendo porque he visto, por ejemplo, en el análisis de cocitación, que muchas veces se puede afirmar ciegamente, ¿no? Ay, es que es un tema muy aceptado, muy discutido y sí, si no te vas a revisar cada uno de los artículos, no puedes decir realmente que esté aceptado y que sea positivamente discutido por la comunidad científica, o al menos esa es mi opinión. Entonces, digo, es la belleza de la bibliometría, te puedes ir como con los números, pero tienes que verificar el contenido de cada uno de estos materiales. Claro, tienes que leerlos al final de cuentas. Y por eso digo, tiene un review y un artículo científico, el límite está en si, por ejemplo, ¿qué hay acerca de algún material en específico? Sí. Voy a un review y digo, pues el dióxido de titanio no es nada nuevo. Ya está completamente estudiado, es el mejor fotocatalizador que existe y todas las aplicaciones que tiene están enmarcadas o debidamente descritas en un review. Si tú le haces algo al material, digamos, este dióxido de titanio, le haces algo a ese material y dentro de todo ese estado del arte no hay nada reportado, ahí sí ya entra, ¿no? Haces una revisión y dices... ¿Usted ve el vaso medio lleno o medio vacío? Normalmente cuando dices, si ya está el review, es que no es un tema nuevo. Eso se dice. Es complementario a los anteriores, ¿no? Pero no es nuevo. No es nuevo. Pero también yo creo que hay que ver de qué año era el review, ¿no? Pero bueno, ahí se aplicaría al artículo también para ver si... Al artículo científico. En lugar de review, lo pasas mejor. O actualizar. Sí. También eso. Sí. Por ejemplo, tú, Minelita, con lo de las tierras raras, tú puedes hacer un review actualizado de lo que se sabe sobre el tema que se ha discutido sobre el tema que se ha abordado metodológicamente. A ver, Jenny, el doctor está diciendo algo interesante. No, sí, es que lo que él acaba de mencionar es importante. Por ejemplo, en el caso del review, que es solamente, como dice, en estado del arte, lo que se ha discutido. Pero si dice, en ese exactamente lo que modifiqué algo y tuvo yo le puse un reactivo y tuvo la reacción en una cobaya, en un ratón, una rata, ¿no? Sí. Y esto en un animal, en un mono, y esto a una persona. Entonces ya no lo dejo ahí, lo paso a un artículo científico. Ok. ¿Vale? Okay. ¿Por qué? Porque es diferente a lo que hemos estado mencionando. Mira, esto la reacción que tiene esto, pero cuando yo lo valido, cuando yo le doy como le dicen, ¿no? Algo agregado adicional, entonces sí lo paso. Y por necesidad también, o quienes lo van a publicar, van a decir, esto es un artículo real, y dice, no, este es un artículo científico que es reciente, vámonos para acá. Entonces, pero eso es lo que estamos haciendo, intentamos hacer en los centros de investigación y en el Politécnico, la UAM, donde sea. De lo que ustedes están analizando, lo conocen nada más ustedes, porque están metidos, bueno, que el director también, ¿no? Por ejemplo, que van y todo, pero ustedes conocen el tema suficiente. Entonces ustedes tienen que agregar, y más en el doctorado, tienen que aportar algo, aunque mínima parte, ¿no? Que sea un párrafo, unas 2, 3 líneas, algo nuevo, inmediatamente eso tiene un impacto. Pero ahí tengo yo 2 dudas. Protocolariamente, uno, lo que dice el doctor, entonces tendríamos que pasar necesariamente por el review previo a hacer nuestro artículo de nuestra investigación, ¿no? Independientemente de eso, mi duda es, si mi aportación a este marco teórico, bueno, acá lo acabo de enriquecer con mis hallazgos dentro de mi ejercicio de investigación, ¿eso lo agrego después o antes de publicar respecto a mis resultados? O sea, lo trabajo en el review y entonces en ese momento lo agrego porque a lo mejor lo voy a poner así. Yo ahorita estoy ya literalmente en trabajo de campo, pero lo que yo encuentro ahorita no lo puedo anexar al review porque, no. Bueno, por ejemplo, yo lo que voy es... No, porque son tus resultados. No, y aparte mi marco teórico, yo lo trabajé en un capítulo, ¿no? Entonces ese capítulo ya se fue, ya se va a publicar, bueno, está en esto, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que yo pueda encontrar ahorita, pues
no se va a poder abonar hasta después, ¿no? Entonces, digo, protocolariamente, ¿cuál sería como los pasos a seguir? O sea, primero, ya hasta que ya tengo los resultados, ¿ya publico mi review o primero mi review? No, puedes publicar el review. Okay. El review no es independiente de la investigación científica. Okay. Es lo que dijo el doctor, es el estado del arte. En ese orden. Okay. Una vez que ya hiciste tu investigación, hiciste tu experimento o tu trabajo de campo y empiezas a hacer el análisis de esos datos, ahora sí ya se vuelve un artículo científico. Eso, exactamente, muy bien, bueno. Perfecto. ¿No? Entonces ahora sí ya dices, esto está aportando un nuevo. Eso, así es. Porque ya leíste tu review. Eso. ¿No? Está cierto, así es. También creo que en el Sí. Primero, lo primero que hago es, vamos a ver si hay un review de este material. Sí. Ya me di cuenta que ya no hay nada más que hacerle. Entonces me voy por otro. Sí. ¿No? Entonces voy buscando ideas nuevas. ¿Sí me explico? Sí. Pues saben la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Comprendió? Qué bien, excelente. Sí. Nada más que hacerle. No, si no eres creativo, entonces no hay nada más que hacerle a las cosas, pero... No, pero sí. No. Pareciera, es que a veces cuando ustedes van a revisar el review, se dan cuenta y dicen, ya no hay nada nuevo. Aparentemente. Aparentemente. Sí. ¿Sí? O si empiezan al revés, voy a utilizar este material, hago la experimentación y me doy, sorpresa. Ya cuando tengo los resultados, sí sabía que en ese momento no era conocido el material, pero como me tardé tanto en publicarlo, a alguien se le ocurrió y lo publicó antes que yo. Sí. Eso puede también ocurrir. Sí ocurre. Sí. O sea, ahí ya les ganaron la idea. Que yo diría, pero... O sea, al contrario, yo creo hay que... más. Hay más. Es que, vamos a la historia. Ajá. ¿Cómo saben ustedes quién es el padre del cálculo? Yo soy el padre del cálculo. No sé, ¿tú lo conoces, Mineri? No. ¿No saben quién es el padre del cálculo? No. Yo no sé si lo vi o si no me acuerdo, pero no. Pues uno es de los más famosos, Isaac Newton. El otro es Leibniz. Y hay una controversia entre quién fue el primero que propuso el cálculo para matemáticas. Okay. Se piensa que Newton influyó, como era parte de la Royal Society of Chemistry, pero para la parte de física me parece, influyó y él se puso como el padre del cálculo. Pero sorpresa, Leibniz también en la misma época, casi. A la par. Pero no es mucha vanidad decir yo soy el padre de... Es como cuando escribí sobre complejidad. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Jennifer, ¿qué es lo que hay que hacer? Publicarlo. Sí, claro, pero independientemente de eso, es que justo estábamos platicando en seminario, creo que lo discutimos en seminario 1, no recuerdo si fue en la maestría, sobre que, la idea que estoy teniendo yo ahorita, a lo mejor alguien en China ya la pensó, o en otro país, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Exactamente, si esas nos vamos, somos millones, y lo pensamos. No creo que exactamente todos tengamos exactamente el mismo abordaje, la misma metodología. Creo que es un poco probable, pero puede ser, ¿no? A lo que voy con esto es, al contrario, yo diría, esa es mi opinión, si alguien de repente, a un mes de que saliera mi artículo, encontró exactamente lo mismo o algo presenta una hipótesis similar a la mía o parecida, diría, ok, al contrario, yo me sentiría contenta porque ya coincidió, ya otra persona en el mundo tiene el mismo acercamiento que yo, las mismas opiniones que yo, y eso fortalece mi modelo, mi perspectiva teórica, mi hipótesis. Al contrario, yo creo que sería algo digno de celebrarse, que al rato nos estemos disputando quién se le ocurrió primero la idea, bueno, eso sería otro cantar, pero independientemente de eso, lo voy a decir así, si él publica en una revista china que no aparece más que en SciFinder y yo publico en Clarivate, entonces probablemente pueda tener yo mejores posibilidades de posicionarme que él, no lo sé, en China, ¿verdad? Pero lo que voy es pues no, o sea, yo creo que también esta parte bueno, esto es un arma de doble filo. Cuántica, ¿no? Sí. Esto es un arma de doble filo. Si tú lo publicas primero y luego viene alguien y dice, me dio exactamente lo que Jennifer propuso, palomita para los dos. Sí. ¿No? Sí, y él hizo una variante y entonces abonó al conocimiento algo que tú habías propuesto. Pero si esta persona repite y le da otro resultado,
Claro. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, ¿qué riesgo corres? Sí, claro, que digan que mi investigación es, bueno, sí, es una hipótesis falaz, como dijimos. Sí, ¿no? Que Sí. No fue cierto, que ese sería, digamos, lo peor de los casos, ¿no? ¿Cuál sería ir más allá? Pues que te voten el artículo. En las ciencias sociales, en las ciencias exactas sí pasa. Yo creo que hace mucho en el seminario sí les conté que hubo en Japón una que cuchareó sus datos, publicó, y resulta que alguien más lo replica en el mundo, y oh sorpresa, bajaron el artículo de Nature, a la mujer le quitan el grado, y el asesor se suicida. Bueno, pero acá acaba de hablar de prácticas no éticas. Vamos a asumir eso. No, es cierto. No, o sea, sí, pero esta fue una práctica no ética. O sea, no fue Esa una fue una cuestión práctica legítima no de que ética. su hipótesis la defendió, o sea, no, esa fue una práctica no ética. Si yo, por ejemplo, tengo este hallazgo, a mí me fue bien, publico, me publica. Luego otra persona hace una metodología a lo mejor similar o presenta una hipótesis similar, metodología diferente, obtiene otros datos y dice, ¿sabes qué? No me salió lo mismo y a mí me resultó que no era así y yo sostengo que pues no es. Independientemente de eso, yo lo hice, él lo hizo, metodologías distintas, no hay una cuestión ética aquí de No, claro, porque en el caso de ustedes cambian la metodología, pero en el caso en ciencias exactas, utilizo tal equipo, sí, ya, utilizo tal técnica, utilizo tal método, y todos están tienen acceso a esa metodología, a esa técnica, y resulta que no sale igual. Claro, muy diferente decirle a la molécula, no te muevas. O ahorita te estoy viendo, y ahorita soy onda, y ahorita soy partícula, ¿no? Sí, claro. Bueno, ok, entonces, ¿por qué un gestor de referencias? ¿Qué gestores de referencias bibliográficas conocen? Mendeley. ¿Nada más? EndNote. Ok. Y ya. Bueno, es que no es un gestor de referencias bibliográficas, pero es que exactamente Atlas podría ser más o menos, cumple parcialmente la función de referencia, digo, de gestor de referencias, pero propiamente te permite hacer muchas otras cosas. ¿No? Pero sí es, pues cubre la función. Word también tiene su gestor de referencias. Claro. Yo también estoy en la misma idea, que solamente conozco los más comunes, ¿no? En este caso, yo les puedo decir EndNote, Mendeley, que ha cambiado. Primero era Mendeley Desktop, luego votaron, no lo votaron porque todavía está la última versión de Mendeley Desktop en la página del Elsevier, que puedes descargarlo, y cambió la plataforma a Mendeley Reference Manager, que ahora sí genera, para mi punto de vista, genera un problema porque no tenemos el plugin dado de alta en el Poly para poder gestionar nuestras referencias en Word. Ah, ya entendí. Entonces el problema... Ay, ok, ya, no, perdón. ¿Sí? Ya me respondí sola. El plugin no nos permite, porque nosotros tenemos acceso a Office 365. Y para poder nosotros citar con Mendeley Reference Manager necesitamos un plugin. Y ese plugin no lo tenemos dado de alta. Cada vez que lo quieres hacer te dice, avísale a tu administrador que te dé permiso. A mí me pasa... A menos que compres el Word. Ajá, a mí me pasa algo extraño porque digamos que tengo mi cuenta institucional y mi cuenta personal, ¿no? En mi cuenta personal, cuando trabajo mi Word normal, me deja instalar el plugin, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar y no hay problema. Y lo vincula, chan, todo bonito. Cuando le muevo sin querer a la cuenta y meto mi cuenta de correo institucional, automáticamente me bota y me dice, ¿qué crees? Ya no tengo el plugin, se desapareció. Tengo que volverlo a instalar. Y de hecho creo que básicamente ha sido como mi problema. La única opción que yo puedo decirles es que use el Mendeley Desktop. La versión es 1.9, creo, la última. No me acuerdo cuántos números tiene más después, pero es 1.9. Y ese sí pueden ustedes instalar el plugin en Word, no les pone peros en el Office 365. Pero si van a utilizar Mendeley Reference Manager y usan el correo institucional en el Word, no les va a permitir instalar el plugin. Entonces, les decía, o tienen un Word que ustedes pagan por él, o usan Mendeley Desktop. Esas son las dos opciones, ¿no? Bueno, entonces nos conviene usar EndNote, porque pues forma parte del paquete. Ahí les va a la noticia.
tenemos acceso a JCR de Clarivate, a Web of Science, pero no tenemos acceso a EndNote. Entonces, podemos comprarlo, sí, como estudiante, pero ahí también va a depender de cada uno de ustedes y su bolsillo. Ay. Entonces, el otro que es libre es Zotero. ¿Qué tal? Pues se parece mucho a Mendeley. Yo en lo particular solo me he movido de Mendeley a EndNote. No he bajado a Zotero, ¿no? Entonces, Mendeley, pues se saben todas las pestañas que tiene, carpeta de referencias, tus publicaciones en donde tú has contribuido, lista de referencias, todo lo que se ve de este lado, ¿no? La caja de búsqueda, si quieres buscar un artículo dentro de tu gestor de referencias, los filtros, ¿no? La ventaja Y que detalles. yo le veo, por ejemplo, en el Atlas sí es que lo puedes combinar con el Mendeley. O sea, por ejemplo, es como te digo, es parcialmente un gestor de referencias en el sentido en el que tú puedes administrar tu material, ir haciendo notas sobre el texto, pero te digo, te da para más, puedes hacer más cosas con el Atlas sí. Lo puedes vincular con el Mendeley y entonces, por ejemplo, lo que no vas a poder hacer con el Atlas sí es que ya que terminaste de hacer tus citas, ¿no? Seleccionaste tu material, hiciste tus notas y vas a exportar tus citas para poder hilvanarlo bonito en tu computadora y ya tienes tu artículo, ¿no? O tu texto, ya nada más. Hilvanaste y agregaste conectores y ¡charán! Artículo hecho, ¿no? Pero no vas a poder agregarle las referencias. A fuerza te tienes que ir a Mendeley para poder exportar la selección, tic, 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 y las exportas. Es mucha tarea, la verdad es que a mí me gusta, es artesanal, pero creo yo que como tal llamarlo al Atlas T como gestor de referencias, no, o sea, sí se puede vincular y te permitiría hacerlo todo completo, pero como tal no es un gestor, yo nada más creo que cumple una función parcial de eso. Yo entendería como gestor es como puedo administrar tanto los PDFs como la información que tiene el documento, ¿no? Sí. Y ahí es donde viene el tip. Ustedes exportan el formato RIS por la publicación, el RIS desde Web of Science, el RIS de donde ustedes quieran, ¿no? De Science Finder, donde quieran. Lo jalan en formato RIS y les va a poner toda la información que tú estás poniendo todo a mano. ¿Qué? ¿Otra vez? Pues, ¿nos pone toda la información que qué? Que tú estás colocando como lo has hecho de manera artesanal. O sea, tú solamente importas el formato RIS. Ah, o sea, sin tener que agregar el artículo. Exactamente. Bueno, pero aquí hay una cuestión. Bueno, eso en el caso de los artículos, ahí no tengo problema. Pero, por ejemplo, trabajé con un documento oficial de... ahí sí, no hay, ahí sí tienes que hacerlo a mano. Tiene que ser artesanal, ok, ese era mi... Sí. Vale. Pero en cuestiones de libros, de artículos, de capítulos, exportas dentro de la página web de la revista, donde estás viendo el artículo, exportas la cita en formato RIS y te vas a Mendeley, importas el formato RIS y te va a aparecer toda la información. Ok, y yo tengo otra duda. ¿Cuántos documentos soporta Mendeley? O sea, ahí te bajo, ahorita voy a decir las malas noticias, ¿no? Okay. Ahora, la otra que se me está olvidando por ahí es en Mendeley, para no poner toda esa información que digas, ay, es que no encuentro dónde está exportar el formato RIS, añado una referencia y solo coloco el DOI. Ajá. Actualizar la referencia y te va a aparecer toda la información. Okay. Entonces tú no lo estás metiendo uno por uno. Sí, es lo que noté, por ejemplo, cuando cargaba yo los artículos que venían con DOI, automáticamente me daba toda la información y me mostraba el vínculo para ir por el articulito. Sí. Okay. Pero puedes partir del número DOI, lo añades como nueva referencia, colocas el DOI donde debe de ir dentro de las características del artículo o los detalles de la referencia y ahí colocas el DOI y le das a actualizar. Y te actualiza toda la información, ya no la metes tú. Y entonces ahí sí ya te va a poner, aquí no se alcanza a ver, pero sí dice el issue. Ah, es el famoso issue. ¿No? Ahí sí ya te dice. Que de hecho yo he visto que a veces se confunde, ¿eh? Bueno, esa impresión me da porque luego yo veo que dice volumen, coma y ya saben, entre paréntesis. Así es volumen, por ejemplo, volumen, no sé, 36, issue número 1. Ajá. Luego volumen 36, issue número 2. Yo he notado que luego los invierte, o sea, no sé si sea porque, ahí es mi duda, se me ocurrió que a lo mejor dentro de la plataforma, soy de Laura Francis, no tengo mis revistitas, y a mí se me ocurrió en ese momento, lo codifiqué y le había puesto volumen tal, pero suprimí volumen, nada más puse el numerito, que sepa, ¿cómo se dice? En cursiva, y el paréntesis, ¿no?
pero por alguna razón, al momento en el que Clarivate, perdón, en el momento en el que se cargó a la base de metadatos del BOSS, se invirtieron o algo. Lo voy, lo persigo, lo agrego, no sé, de momento me invierten los números. Eso es posible porque yo he notado que luego no coinciden y los tengo que estar cambiando de lugar. Pues en el caso de Mendeley, yo nunca había tenido ese problema de que me invierta los datos. A menos de que sea el otro programa que estás utilizando que extrae la información. El BOSS, no, pero nunca he manejado de BOSS para acá, nunca he pasado material. Pues ahí sí no. Es complicado en ese sentido porque yo no he tenido ese problema. Ahora, si tienen, este es el Reference Manager, ¿no? Mendeley Reference Manager. Cambia mucho con la versión Desktop. Y era lo que les decía, ahí hay que tener el plugin, ¿no? Pero las malas noticias es que solamente tenemos acceso a 100 gigas. ¿100 gigas? ¡Ay, bueno, al menos para el doctorado sí nos rinde. Al menos para el doctorado rinde. No, por ejemplo, este caso nos da de manera institucional el Poli, porque son 5 la versión libre. Okay. Sube a 100 gigas cuando accedes a través del correo institucional. Ya no te cabe, abres una nueva cuenta. Pero no tienes más que, no tienes otro correo institucional. Pero la puedes quitar por la libre y te quedas con esos 5 gigas. Bueno, solo puedes compartir también 100 gigas, un partido de 100 gigas. Y no se puede ampliar, por ejemplo, que le dices a Mendeley, ¿sabes qué? Ya me estoy acabando, ¿no? Es un límite. Bueno, está bien. No creo que vayamos a ocupar 10 gigas. Creo que eso es, bueno, no, es cierto. 100. ¿Ya? Bueno, sí, con los, si se llena un disco duro de tantos teras, no, sí se puede, sí pasa. Bueno, no importa. Bueno, vamos a seguir, ya para que prácticamente ya estamos acabando, ¿no? Ok. La ventaja de EndNote, ese es EndNote, yo lo tengo en Mac. ¿Qué ventaja tiene EndNote? Y se ve muy similar también a Mendeley Reference Manager. ¿Qué ventaja tiene? No tiene problemas con el Word, Office 365, sin necesidad de instalar plugin. La otra, si lo pagas, tienes acceso a 1 tera. ¿Costo? La primera, como profesor, 6,000. ¿Como estudiante? 6,000 al año. 2,000 y tantos, me parece. ¿Al año? No, es una vez, o sea, pagas una sola vez. Qué bonito. Y renuevas cada cierto tiempo y te cobran 2,000 y tantos, como 2,500. Pero que no es necesario renovar cada. A menos de que ya te vayas a dedicar a esto. Bueno, en teoría estamos aquí por eso. Sí. La dudé. Entonces yo, por ejemplo, ahí No, digo de mí. me falta por subir mucha información. Okay. Solamente he utilizado 3.49 gigas del tera que. Entonces lo puedo instalar, es otra ventaja, en mi iPad. Tengo acceso por la web a toda mi base de datos y no tengo acceso a la computadora. Bonito. Puedo vincular mi perfil del Poli con y automáticamente tengo acceso a Clarivate, a todo lo demás. Entonces se puede hacer búsquedas también, me parece, dentro del mismo. No he explorado todo, lo único que he utilizado mucho es el refereo, ¿no? Entonces ya para terminar, básicamente es Zotero, ¿no? Si se dan cuenta, Zotero ese sí se parece más a Mendeley, ¿no? Y tiene las mismas funciones. Entonces, ¿y requiere algún plug? Ahí sí no sé. ¿Por qué usar un gestor de referencias bibliográficas? Para que seas ordenado. Pues ventajas, independientemente del que estés utilizando, vas a organizar por carpetas las referencias bibliográficas para un documento. Si estás hablando de tu review, solamente una carpeta para eso. Compartir las referencias bibliográficas entre colegas, lo exportas como RIS. En EndNote puedes exportar tu librería y el colega puede abrir esa librería. Cambiar fácilmente el formato de cita de las referencias bibliográficas solicitado por la revista o editorial en turno. Disminuir los errores en las citas y su orden de aparición. Establecer un formato de estilo que no esté dentro de su librería. La mayoría de las revistas te van a permitir exportar su estilo y lo puedes utilizar dentro de los gestores. Si no lo tiene, buscas dentro de las guías de los autores como cita
y ves una que se parezca. Y dentro de Mendeley o de EndNote, tú le das formato a esa cita. Eso sí se puede. Entonces no vas a ir si tienes 150 en un review, no vas a ir de una por una a ver cuál está fallando, ¿no? Sino más bien dentro de EndNote o de Mendeley, das el formato de la cita como la quieres, tanto para libros como para artículos, como para incluso páginas web. Todo eso lo puedes ir gestionando dentro de. ¿Desventajas? Hay que saber usarla. Pagar. Bueno, Pagar. sí. Bueno, hay una de dos. Bueno, no es cierto, porque el Politécnico está pagando. Mendeley. Pues sí, exactamente el Mendeley. Pero tenemos acceso a ella de forma gratuita también por fuera, ¿no? Sí. Incluso en Corner sí te puedes ¿Con el registrar. Poli son 100 gigas? No. Sí, con el Poli son 100 gigas. O sea, nada más nos ofrece el doble, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. De 5 nos pasa a 100. Sí, son 20 veces más, ¿no? Y ya, conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos decir? De hecho, yo iba a agregar que en ventajas, esto, por ejemplo, lo de compartir es una cosa, no sé, se me ocurre, ¿no? Hay un nuevo investigador que quiere trabajar un tema en el que yo he estado trabajando y me dijo, no, pues me gustaría checar lo que has estado leyendo, ¿no? Y se lo comparto. Pero también puedes hacer grupos de trabajo, ¿no? Sí. Según yo. Pero en Mendeley me parece ser, no sé si los descontinuaron, porque en un principio se podía tener. Yo ese dato lo tengo actualizado. Puedes, por ejemplo, si no formas parte de tu correo institucional, bueno, si no estás en una institución que te avale, por fuera puedes hacer grupos de integrantes de hasta 25 elementos, no 25 personas. Si estás dentro del Politécnico, por ejemplo, en nuestro caso, puede ser grupos de hasta 100 personas. Entonces apenas hoy lo aprendí, pero sí. Y como no muchos usan EndNote, tampoco te puedo decir si es posible. Si es posible. Okay. Pero es muy probable que sí se pueda también con él. Entonces, en ese caso, les digo, hay más ventajas de utilizar el gestor de referencias que hacerlo todo a mano. ¿No? Sí. También puedes exportar o compartir, por ejemplo, la información con otro colega que está trabajando el mismo artículo que tú. Sí, claro. Si él utiliza Mendeley, y ahí es donde viene el problema. Si tú utilizas Mendeley y yo utilizo EndNote, tú vas a tener que gestionar las referencias porque yo no tengo el software. Ahora, no puedes tener los dos al mismo tiempo en Word. ¿No? No. Bueno, pero el que me gusta cada rato. O sea, puedes utilizar o Mendeley o puedes utilizar EndNote, pero no los dos al mismo tiempo. Okay. O sea, hoy voy a utilizar EndNote porque mi asesora utiliza EndNote. Bueno, pero por ejemplo, vamos a poner esto. He estado trabajando con Mendeley y de repente me convencieron, encontré el proveedor de EndNote que vino a hacer una promoción aquí para estudiantes y resulta ser que me sale accesible, ¿no? Ahí lo voy a comprar. Puedo exportar mi biblioteca en formato RIS, por ejemplo, y todo importarlo en... ya. Sí. Esa es la otra ventaja. Esa es la otra ventaja. Tú puedes exportar todo en formato RIS o incluso si te deja Mendeley en formato EndNote. Tú ya una vez que lo exportas vas a EndNote y lo importas y ya tienes tu base de datos. Aquí me surgió otra duda que a lo mejor es básica y no lo planteé hace ratito en el curso. Por ejemplo, yo lo que hago es la versión artesanal es cargar los artículos a Mendeley en lugar de importar el RIS, ¿no? Pero yo puedo acceder al artículo directamente si nada más importé el formato RIS. Tengo mi búsqueda. Al final me quedaron, como dice Salvador, ¿no? 100 artículos sobre mi variable. Y ya, entonces los exporto, los agrego. ¿Puedo literalmente acceder al artículo desde el ¿Formato RIS? No, lo tienes que descargar. O sea, ok. Eso sí es artesanal. Ok. Y en el caso de EndNote también tendría que ser lo mismo. Exactamente igual. Importé las citas, por ejemplo, todas las referencias ahí están, pero no tengo los artículos. Tengo que hacer mi carpetita y... Pues le das clic en el DOI. Ajá, te manda el DOI y ya lo descargas y lo subes. Ok, lo puedo subir ahí mismo. Lo decía porque, por ejemplo, no sé, yo lo que estaba viendo es que desde Mendeley también puedes hacer, por ejemplo, tus anotaciones y puedes exportar. También las anotaciones. Como si fuera un Atlas TIC. Entonces, ahí la ventaja que yo le encuentro es que cuando exportas las anotaciones, todas tus citas, pues ya tienes literalmente el esqueleto, digamos, o la estructura de tu artículo, ya nada más es la cuestión de agregar tus juicios, tus opiniones, tus alteraciones, tus encontronazos que encontraste, disyuntivas, paralelismos, bla, bla, bla. Entonces, te ahorras mucho trabajo, ¿no? En algunos casos los puedes hasta imprimir. Lo puedes hacer desde los dos, tanto desde EndNote como desde Mendeley, y desde Zotero se puede. Es muy probable que sí, porque te digo, tienen muchas similitudes. Aunque no he utilizado Zotero,
Me atrevo a decir que si entre Mendeley y EndNote hay mucha similitud, puede ser que en Zotero también lo haya. Entonces sí es muy, muy enriquecedor. Bueno, Salvador, Minelli, últimas palabras para ya cerrar la sesión. Bueno, yo creo que estas herramientas pues son muy funcionales, ¿no? Y sobre todo pues ya en la cuestión de nuestros temas, al menos en lo que yo he utilizado, pues me ha servido mucho. Me ha dejado más claro, sobre todo en el estado del arte, para poderlo trabajar. Y bueno, es un mundo de información, ¿no? Hay muchas herramientas que nos complementan, además de las que ya sabemos. Y bueno, también creo que hay varios cursos, ¿no? También sería bueno que pudieran traer esos cursos aquí al CIEMAT. Nada más te metes a la página de la CIP, te redirecciona, sí. Por ejemplo, para el caso de Mendeley, del Sevier, ni cada semestre, cada mes hay una capacitación de Mendeley. Y, por ejemplo, hoy fue la de dudas sobre Science Direct, Scopus y Mendeley. Entonces, todo lo que no quedó resuelto lo ven en una sesión interactiva con 600, 400. Claro. Sí, bueno, y creo que pues, nos ayuda mucho, ¿no? Y compartir la experiencia también con los compañeros, pues también ayuda más, ¿no? Yo creo que a crecer. Ahí en donde nos hemos atorado, donde algunas técnicas que hemos utilizado nos puede ayudar más, ¿no? Así que compartiendo con los compañeros. Que yo me atrevo a decirlo, la verdad es que creo que esto lo deberíamos de ver tanto al inicio del doctorado como al inicio de la maestría, porque asumimos, creo yo, que los investigadores saben usar las herramientas. Bueno, los investigadores en formación lo saben y no necesariamente, a lo mejor las conocen, pero a lo mejor en un nivel muy, muy básico o apenas se han entrado. Y como no lo entendieron, es muy fácil disgustarte con una herramienta y decir paso. Entonces, sí, claro. tener más certeza, más acompañamiento en esta parte, te permite que sea más fácil que desarrolles tu trabajo con más solidez y digo, se da por hecho también que el director tiene ese dominio y no creo que sea justo también decirlo, tiene que tenerlo, porque todos trabajan diferente, entonces esto me parece que debería ir al principio de seminario. Yo lo metí de este lado porque justamente venía la de parte de discutir el artículo. Claro. Y eso les va a ayudar para tener más herramientas al momento de trabajar con su documento, ¿no? Pero sí tienes razón, esto deberá de entrar en seminario 1, al menos como herramientas para escritura, ¿no? Sí. ¿Y Nelly? Pues me voy a comentar de Jane, porque sí me he dado cuenta que aún en el doctorado sí tenemos como ciertas dudas, o no todos sabemos esta parte de que para buscar, entre comillados, entre corchetes, la búsqueda es más precisa, etcétera. Entonces creo que sí damos por operadores cosas que pudiera facilitarnos a toda la vida, a todos la vida, si homogeneizáramos el conocimiento que todos tenemos y como decía Salvador también, o sea, entre nosotros pasarnos así como en un tipo de foro, como algunos tips que tenemos de búsqueda más precisa o más rápida, etcétera. En el caso de las herramientas, por ejemplo, yo no he ocupado un sistema de gestión de referencias, porque el doctor John decía mucho que, bueno, él dicho decía que las va haciendo a mano, que porque es más consciente de qué autores son los que realmente estás ocupando, estás retomando, y no, yo nunca lo he hecho mal, pero sí voy al artículo que voy citando, tengo un documento aparte donde los voy citando. Entonces, no me ha funcionado porque sí tengo esta parte de que tengo más ubicados quiénes son mis autores principales en el texto, pero sí creo que sí es necesario para un poquito automatizar y que sea ahorrar tiempos y sobre todo poder evitar errores, porque lo que sí me ha pasado es que sí me he llegado a omitir una que otra cita. Claro. Entonces, bueno, en mi caso es una de las cosas que voy a tomar en cuenta a estas alturas, sí o sí tenemos. En Mendeley puedes ponerle una estrellita a aquellos que quieras que te los recuerde, como los highlights, ¿no? Marcarlos. Entonces, en ese caso sí podrías decir, incluso también en la lectura, porque los lees y te acuerdas quiénes son. Yo creo que en Mendeley solo hay un detalle que sí habría que tener cuidado, porque puedes, por ejemplo, subir 2 veces el mismo material, o por ejemplo, yo me ha pasado que hago carpetas y jalo, ¿no? El material así de, me voy a administrar, y esto es únicamente de mi variable, pero a lo mejor un mismo texto habla de 2 elementos de tu investigación, me pasó, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero yo dupliqué información, y esa parte no te la avisa Mendeley.
Entonces, nada más tener cuidadito con eso. No sé por qué, pero digo, sí te puede servir esta parte de ser muy ordenado. Como dice el doc, puedes poner la estrellita o nada más aclarar, por ejemplo, a lo mejor en esta carpeta voy a trabajar el tema del contexto de tu investigación, así de dónde está, cómo son mis pobladores, características generales, ¿no? Y pones en el titulito. Pero sí aclarar, o bueno, tú identificar que a lo mejor este material lo vas a ocupar en otra carpeta, para que no tengas esta parte de que te llegues a confundir o te digas, ¿por qué tengo 2 artículos de este mismo autor? Es el mismo artículo. A mí me pasó porque, ya me acordé. Lo cambié de título, lo pasé del español al inglés o algo. Por ok. Sí, él no te permite ver si tienes información duplicada okay. Y te deja unirlo y dejarlo en uno solo. Mendeley también. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí reconozco que soy artesanal, pero tengo que sí, pero también se puede, o sea, si tú ya identificaste cuál, esto se repite y esto también, aunque le cambié el título al otro, puedo hacer una unión de esto mismo para que me deje solo un documento y ya te deje uno solo. ¿Sí? Pero bueno, chicos, doctor. Pues bueno, me pareció interesante, muy importante para los estudiantes, sobre todo. Nosotros tenemos el método, entrar en buscado, poner ahí el título, el autor, nos explica. Es lo más fácil para nosotros. Claro. Entrar a esto pues ya es un poco más específico. Pero lo que nos acabas de compartir me parece muy interesante para los estudiantes, para nosotros estamos aprendiendo esto. Sí. Muchas gracias, ¿no? Es muy interesante lo que nos has compartido. Bueno, pues prácticamente ya podemos ahora sí terminar la sesión. Voy a dejar.